Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean al inicio de este ciclo especial de Juegos Olímpicos. Mi nombre es Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y el día de hoy pues inauguramos este ciclo especial con ocasión de los Juegos Olímpicos en Tokio y para lo cual tenemos a expertos, a gente conocedora, a gente que ha participado en alguna edición de estos juegos o en varias, como lo veremos un poquito más adelante. Y básicamente la idea es visualizar que los universitarios pues también han participado en los Juegos Olímpicos, que han aportado mucho y para eso estamos con tres excelentes entrenadores, personas que son expertas en su ramo cada una y para lo cual, pues sin más preámbulo, me permito presentarlos de manera breve porque queremos conocer lo que ellos nos tengan que decir. Primero, tengo el honor de presentar al profesor Sergio Hernández Herrera. Él es entrenador de voleibol de la UNAM desde octubre de 1977. Cuenta en su haber con 3 mundiales de mayores, 4 mundiales juveniles, 4 Juegos Centroamericanos, 3 Juegos Panamericanos y unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Profesor Sergio, sea bienvenido a esta mesa. Muchas gracias. Gracias, un placer estar con ustedes. Es un gusto, profesor. Y también está con nosotros el profesor Hilario Ávila Mejía. Él cuenta con la licenciatura en entrenamiento deportivo, egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, seleccionado nacional en judo y medalla de plata en los 16avos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en la división de hasta 86 kilogramos. Es cinta negra sexto dan reconocido por la Federación Internacional de Judo. Entonces, cuidado con él. También es entrenador en jefe de la UNAM del 84 al 2019, entrenador nacional en la Federación Mexicana de Judo del 91 al 2000, además de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales del 2007 al 2019, asesor de deportes de combate del Comité Olímpico Mexicano del 2000 al 2002, ganó el Premio Nacional del Deporte al Mejor Entrenador en 2016 y ha sido generador de medallas paralímpicas en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Profesor Hilario, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, a sus órdenes, un saludo a todos. Muchas gracias, profesor. Y también está con nosotros el doctor Coriolán Rayán Lalú. Él es médico deportivo desde 1976. Fue empleado del Instituto Nacional de Medicina Deportiva en Bucarest, Rumania, como médico deportivo del 76 al 97. Durante ese periodo de 25 años colaboró con la Federación Rumana de Canotaje, donde logró 15 medallas olímpicas, 34 medallas en los campeonatos mundiales y europeos y más de 100 en Juegos Balcánicos. En el 97, con su llegada a México, también colaboró con la Federación Mexicana de Canotaje y ha participado en México en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en Atenas 2004, Beijing 2008, logrando también medallas de plata y más de 50 medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Centroamericanos, así como Juegos Panamericanos desde el 97. Le agradezco mucho, profesor Coriolán, su presencia en esta mesa. Muchas gracias a ustedes, un placer estar siempre. Muchas gracias, pues vamos al meollo del asunto, queridos espectadores. Si usted tienen alguna duda, un comentario para estos expertos, por favor, déjenla ahí en la caja de los comentarios. Todos son bienvenidos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, les daremos lectura. Muy bien, pues vamos a comenzar esta charla, profesor Sergio, con usted, si le parece bien, en su proceso a los Juegos Olímpicos, ¿cómo fue para usted llegar al proceso, ¿no? Primero, se nos puede contar un poco de los retos que se ponen en el camino. Mira, para Río fue un poco extraño y complicado. Primero porque hicimos la eliminatoria norte centroamericana en México y el equipo quedó en tercer lugar, pero eso daba oportunidad a que los 4 primeros del área se pudieran eliminar en un preolímpico del área norseca. Esa oportunidad de eliminarse en el área norseca nos dio el tercer lugar otra vez, en el que quedó en primer lugar Cuba, segundo Canadá, nosotros en tercero, porque Estados Unidos ya había clasificado en el primer hit eliminatorio.
Al quedar nosotros en tercero, había un segundo hit o round preolímpico en el que ya era el último para definir quién de 4 equipos iban a ir a Río. Y de esto a nosotros nos tocó la oportunidad de quedarnos como tercer lugar en el área americana, porque Canadá, como quedó segundo, se fue a eliminarse con la zona asiática, ¿no? Y para sorpresa de todos, Canadá pasa en primero en la zona asiática, ¿no? Nosotros nos toca eliminarnos con Túnez, con Argelia y con Chile. Y la sede estaba para ser en Santiago de Chile, la primera sede, que es lo que había decidido el Comité Olímpico Internacional. Pero resulta que previo al preolímpico, tuvimos una Copa Panamericana aquí en México, en la Ciudad de México, que fue todo un éxito porque nunca bajó la asistencia de entre 5,000 y 7,000 espectadores en esa Copa Panamericana. ¿Qué tal? Y eso motivó a la Federación Internacional a que dijera que se hiciera en México, porque les había gustado mucho el ambiente, la cantidad de gente que se presentaba, y eso propició que fuera México sede. Jugamos el cuadrangular y quedamos en primero. Y eso nos da la oportunidad de clasificar después de 48 años de no asistir a Juegos Olímpicos, nos da la oportunidad de clasificar. Los equipos que vinieron naturalmente eran muy fuertes. Era el campeón y el subcampeón de África y el tercer lugar de Sudamérica. Todo eso permitió llegar a Juegos Olímpicos. Después de 3 hits eliminatorios, se nos dio esa oportunidad. Y la verdad valió mucho la pena el estar en Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa cuando llegamos a Río? Por decisión del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador, todo el staff que estábamos para Juegos Olímpicos, llegando al aeropuerto nos comunican que de acuerdo a la cantidad de atletas que lleva la delegación, el porcentaje tiene que ser muy parecido al porcentaje de atletas, ¿no? Ok, entonces, no pueden estar más técnicos que atletas, digamos. Sí, entonces se le daba prioridad a los atletas, a los deportes que podían tener posibilidad de medalla. Ellos iban a tener su staff completo de entrenadores. Y los que teníamos, que estábamos en la competencia, tenía que, de acuerdo al porcentaje de atletas, tenía que ser el porcentaje de entrenadores. Entonces, nosotros íbamos 7 personas del staff de entrenadores, y ahí en Río nos dicen que no, que nada más pueden estar 3. Okay. Y el médico, ¿no? Es el médico en banca. ¿Por qué? Por la cantidad de atletas que llevaba la delegación. Okay. ¿No? Eso nos reducía. Por ejemplo, Estados Unidos llevaba 12 del staff, 12. Sí. Pero ellos, como llevaban 800 y tantos atletas, todos pudieron estar. Claro, todos cabían. Entonces, a los 4 restantes que quedábamos del staff, nos enviaron a hotel, ¿no? Y podíamos estar en la competencia, pero no estar en la banca competitiva, ¿no? Sino atrás. Correcto. En el área de donde iban a estar todos. Finalmente sí, fue muy, muy buena la participación. La verdad es que para nosotros nos convino estar en hotel porque estábamos a 15 minutos del Maracanciño y la Villa Olímpica estaba a 1:30. Bueno, entonces hasta le quedó mejor. Sí, era lo que hacía el traslado tanto de ida como de regreso. De la villa al gimnasio, eso era lo que hacía, ¿no? 1:30 de traslado para ir y para regresar. Entonces, nosotros, siempre teníamos que quedarnos, los que estábamos en hotel teníamos que quedarnos con el equipo para el juego, ¿no? Y posteriormente teníamos que quedarnos a ver los juegos
porque teníamos que ver el equipo con el que íbamos a jugar el otro día. Entonces lo teníamos que grabar, lo teníamos que preparar para entonces vernos al otro día en la mañana con el equipo, pero ya con toda la estadística y todo el proceso de preparación del video, ¿no? Entonces, sí, si gusta, ahorita seguimos abarcando ya más el proceso ya en los juegos, pero sí, ahorita llegando a los juegos siempre vemos que es un proceso como incluso cardíaco, ¿no? Siempre ganarse los lugares y todo eso, ¿no? Profesor Hilario, ¿usted qué me dice al respecto sobre ese sentimiento pues de adrenalina, ¿no? Que tiene, porque al igual y se logra, al igual y no se logra el lugar, siempre uno está ahí en esa disputa, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia en su caso? Les comento que en el año de 1996 estuve con el equipo convencional de judo para asistir a los Juegos Olímpicos de Atlanta. En esos tiempos, ya estoy hablando de hace muchos años, en ese tiempo el proceso de selección era mucho más sencillo, no como ahora que hay que hacer un ranking mundial y estar compitiendo durante el ciclo olímpico para poder obtener una plaza. Entonces les comentaba que para Atlanta 96 el proceso era mucho más simplificado, es decir, quienes clasificaban a Juegos Olímpicos, bien, llevaban el proceso de competir en Juegos Centroamericanos y ganar, ser medallista. Competir en Juegos Panamericanos y ser medallista. Con estos dos eventos, los criterios de selección eran mucho más sencillos y de tal forma que todavía no había tanta masividad en el deporte competitivo como ahora, tanta exclusividad o tanta selección como ahora. Entonces, con eso nos permitíamos ya poder acceder a la participación en Juegos Olímpicos de Atlanta. De hecho, con estos resultados que les estoy comentando en estos eventos de nivel continental y nivel centroamericano, pues dos deportistas, Ricardo Acuña Rivera y Arturo Gutiérrez Satarain, lograron clasificar a los Juegos Olímpicos en Atlanta. Pero bueno, ese es un proceso que ahora se ha complicado mucho, por decirlo de una manera, porque los procesos no solo son de un evento, dos eventos, sino son una serie de competencias que están regidas por la Federación Internacional, en este caso IPSA, donde los competidores tienen que hacer puntos en cada competencia, hay que participar continuamente, ¿no? Ahora, de hecho, el estrés es muy grande porque no nos podemos dar el lujo ni siquiera de evitar competir en un evento porque se pierden puntos. De tal forma que hay que estar compitiendo, hay que tener resultados para poder estar clasificados a los Juegos, en este caso, paralímpicos. Entonces, para mí es un estrés de mucho tiempo, de muchos años, porque, como le comento, no es un evento, no son dos eventos, por año son por lo menos 4 eventos, 5 eventos de nivel mundial donde hay que estar compitiendo y ganando. Entonces, imagínense el estrés que hay, la emoción que hay, la desesperación a veces que hay también. Y bueno, esa es la forma en que nosotros podemos buscar el proceso ahora, actualmente, ahora para Tokio inclusive. Sí. Tuvimos que competir en 2 eventos. Hace una semana compitieron en Gran Bretaña y hace 3 semanas compitieron en Bakú, en Azerbaiyán. Son los 2 últimos eventos clasificatorios para Tokio. Bueno, afortunadamente los chicos... Ahí para que nuestro público sepa de qué estamos hablando y de qué competidores estamos hablando, profesor, para Tokio. Claro. Eduardo Ávila, que él está en la división de 81 kilogramos, que es mi hijo. Y Elena Rubalcaba Álvarez, ella compite en 70 kilogramos, que es la persona que me invitó en algún momento allá para los Juegos de Beijing, y me invitó para participar como entrenador nacional. De ello estamos hablando, de grandes figuras deportivas. Correcto, que van a ir a Tokio y vamos a verlos, ¿no? En ese proceso. Así es, en efecto, sí, estamos en eso ya estamos ya están dentro de la clasificación. Lenia en el ranking mundial está ubicada en el 2º lugar y Eduardo también, afortunadamente con los resultados que obtuvo ahora en Gran Bretaña, también está ubicado en el 2º lugar del ranking. Así y ahorita, si gusta, ahorita hablaremos de las complicaciones particulares, ¿no? De esta edición, de la pandemia que nos ha caído, pero nos gustaría escuchar al profesor Coriolán. En su caso, profesor, tantos años de experiencia en Rumania y después en México, usted ha visto una situación particular, ¿no? En Europa y en nuestro continente. ¿Cómo fue para usted los retos de la clasificación, de llegar a unos Juegos Olímpicos? Pues sí, ahí fue mucho gusto saludarlos a todos, a mis prácticamente entrañables compañeros, a Sergio y a Hilario, compañeros de sufrimiento, porque sabemos que son los Juegos Olímpicos. Yo tengo muchos sentimientos, a veces encontrados, y voy a platicar más puntual, porque si es de platicar, como a mí me gusta y tengo tanto que platicar, pues nos pasamos del horario. Sí. Si hablamos de los procesos selectivos, tengo que decirles que en 1980, 84, 88,
92, pues no fueron procesos calificatorios a nivel internacional en canotaje. Esta viene con la nueva visión del Comité Olímpico de disminuir, de ofrecer espectáculo y ofrecer mucho menos participantes por muchas razones de muchos años. No fue la cuestión de pandemia. Pues con Rumania, mis primeros Juegos Olímpicos, Hilario dice que 96 fue hace muchos años, yo puedo decir que 1980 es un infinito, que afortunadamente estoy todavía en función, estoy todavía ininterrumpido después de 12 ciclos olímpicos y de 8 se dice fácil, ¿no? Directo. Se dice muy fácil, pero uno lo sabe cómo ha sufrido y Dios le dio licencia para ser vivo y para ser sano. En 1980, mi primera participación en los Juegos Olímpicos de Moscú con el equipo rumano, hemos logrado 5 medallas. 1 de oro, 2 de plata, 2 de bronce. Si me preguntas si pruebas y ramas y quién lo cumplió, sé todo. No quiero presumir nada, pero cuando amas una profesión, tienes que tener todos los atributos para ella. Claro. Después, antes de venir a México, en 1995, fue el proceso selectivo de Atlanta. Y después quedaron procesos selectivos porque nada más algunos lugares. El deporte de canotaje es un deporte muy desprivilegiado a nivel mundial y voy a decir mi sentimiento encontrado de este año con la pandemia. Puedo decir, y lo afirmo de manera no gratuita, que fue el único deporte que no ha tenido una calificatoria continental. Para mí muy grave, muy triste y muy duro para los atletas que se preparan 4 años, simplemente sentido olimpiada o Juegos Olímpicos, que son 2 palabras sinónimos al diccionario académico, y que no pueden participar más que en un solo evento calificatorio, prácticamente una ruleta rusa. Claro, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Si ya decíamos que de por sí es complicado. De por sí está complicado, pero este año fue para canotaje más complicado porque no ha tenido. Yo sé que la pandemia fue que nos frustró, pero también a lo mejor las organizaciones a nivel continental, a nivel americano, no han luchado por sus atletas debidamente y se llegó a la situación de mandar a todos para un primer lugar. Yo creo que no hay deporte y tengo muchos conocimientos. He trabajado con ciclismo, con atletismo, con levantamiento de pesas, simplemente últimos años, hablando de México. Y pues todos los deportes han tenido procesos selectivos, han tenido prácticamente el derecho y la obligación de competir. Pues entonces, sobre los procesos selectivos, el sentimiento encontrado es que inicié cuando ni siquiera te invitaba, la Federación Nacional era la que dirigía el proceso y decía, se van el K1, el K2, el K4, 1.500 no mando o mando. Es decir, la responsabilidad lo tenía la Federación Nacional hasta un momento 2021, sobre la misma lema Sitius Altus Fortus Community, somos unidos, pero a veces no somos unidos. Es mi dolor que no fue prácticamente nada honesto, claro, nada digno a un símbolo olímpico. Para mí, yo soy más drástico a lo mejor y no afirmo nada gratuitamente. Entonces diría que de todos los que le ha tocado, este sería el más complicado, ¿no? Bueno, pues, de todos los procesos, este fue el más complicado. Y no complicado por la naturaleza de la competencia, porque fue prácticamente complicado. Europa ha tenido su calificatoria continental. De hecho, 2 semanas antes de la calificatoria me pareció muy ridículo y Asia ha tenido anteriormente. Entonces, todos han tenido, el continente americano no ha tenido y nos mandó directamente a Barnaul, a Rusia, y en Siberia, imagínate, eran 2 grados. Los latinoamericanos serán más muertos que vivos, no acostumbrados con el frío. Claro. Y bueno, no son justificaciones. Si hablamos de un proceso selectivo, pues este es lo que le puedo decir y no quiero prácticamente hablar de más.
Muchas gracias, profesor. Pues le mandamos saludos a nuestros espectadores, a Miguel, a Miguelito, a Irán, a Sofi, Marta Ibarra, también Iván. Muchas gracias por vernos. Si tienen dudas o comentarios, estamos aquí para resolverlos. Y lo que les preguntaría ahora, ya en los Juegos Olímpicos, una vez llegado, ¿no? Primero es este proceso complicado que nos cuentan. Y una vez llegado, ¿cuál ha sido el mayor reto para ustedes como entrenadores, como con los atletas, ¿no? Si nos pueden contar algo ahí que les haya sucedido, profesor Sergio. Bueno, en realidad fíjate que conflicto, ¿no? Porque te puedes imaginar la ilusión de los atletas, de los entrenadores, ¿no? De estar en unos Juegos Olímpicos, lo acaba de mencionar el doctor, todo ese proceso que se lleva a cabo, en realidad no es nada fácil, ¿no? No, a veces no son 4 años, sino son 8 o hasta 12 el proceso de desarrollo de un atleta, ¿no? Para poder llegar a la culminación de unos juegos. Entonces, el estar ahí es totalmente una ilusión y un sueño que se está cumpliendo, ¿no? Y al final todos los obstáculos y todo lo que se vivió se queda atrás y lo que hay que vivir son los juegos, ¿no? Disfrutarlos y sacar toda esa experiencia posible porque quién sabe si vuelvas a estar en otros Juegos Olímpicos, ¿no? Esa es al menos lo que para mí puedo expresar de esto porque pues para mí fue todo un sueño el estar ahí en esos Juegos. Una oportunidad única, ¿no? La verdad, es así. Esa es la palabra correcta. Una oportunidad única. Profesor Hilario, en su caso, ¿cuál ha sido un reto que ha tenido que superar con los chicos, con las condiciones propios de unos Juegos Olímpicos? Pues después de la participación en Beijing, donde Elenia obtuvo la medalla de plata y Eduardo la medalla de oro, pues el compromiso era refrendar esos resultados para Londres. Sin embargo, bueno, primero había que buscar la clasificación, como le digo, hubo cambios de manera reciente estoy hablando después de Beijing, donde había que estar compitiendo de una manera periódica, continua, para buscar dentro de ese proceso de clasificación estar rankeados en los primeros lugares. Como hemos comentado, este evento magno a nivel mundial se ha ido depurando y ha sido más selectivo cada vez conforme van pasando los años. De tal forma que ahora para Tokio solamente pasan los primeros 8 de un ranking mundial en hombres y 6 de un ranking mundial en mujeres. Entonces, cada vez son más selectivos, cada vez son más exigentes. Y bueno, como les decía, después de que se obtuvo la medalla de oro y de plata con estos atletas, pues igual se esperaba que hubiese resultados similares para Londres. Sin embargo, en Londres fue muy difícil. Lenia disputó la medalla de bronce y perdió contra Hungría, y Eduardo afortunadamente logró ganar la medalla de bronce contra Venezuela, pero los pronósticos eran diferentes. Y hay un nivel de presión, me imagino, ¿no, profesor? Con los antecedentes. Así es. Sobre todo, sabe, las lesiones, en este caso, como es un deporte de combate, aparte de la exigencia que hay que pedirles a los atletas para que ellos tengan rendimiento, se cumplan con los objetivos de los entrenamientos, hay que cuidar mucho que no haya una lesión. Deporte de combate siempre se están expuestos. Entonces, para esos eventos de Londres, pues ya iban lesionados, iban muy golpeados, de tal forma que afortunadamente tenemos el apoyo del equipo multidisciplinario, y bueno, con ello nos apoyó de alguna manera, pero iban muy lastimados. Entonces, esa fue una experiencia que a mí me quedó muy marcada, el cuidar mucho la salud de los atletas. El deporte de alto rendimiento no es salud, lamentablemente. Y lo lamento decir así porque la exigencia es tal para obtener una medalla que, bueno, hay que sacrificar muchas cosas. Y como les repito, después de los resultados que obtuvimos en Beijing, que fue mi primera participación en el deporte adaptado, pues bueno, se esperaba algo más. En Londres, sin embargo, no se dio. Y uno de los objetivos que cumplimos fue la preparación. Sin embargo, dentro de esa preparación, las lesiones estaban siempre al día. Yo estoy hablando de lesiones tales como luxación de codo, como esguinces de tobillo, esguinces en rodilla, o sea, situaciones que no sanan en 2 días, Claro. sino que tienen que llevar un proceso de rehabilitación de varias semanas. Pues para mí eso fue lo más marcado. Y ahora para Tokio, acabamos de terminar los procesos selectivos y Lenia tiene un problema lumbar ahorita que tenemos que cuidar mucho para que llegue al 100 a la competencia de Tokio. Y Eduardo trae un problema en los codos también, de inflamación de los tendones.
Y bueno, ahora con la atención de los médicos y del equipo multidisciplinario, pues estamos esperando a que descansen, se rehabiliten. Es un descanso activo, ¿eh? Tampoco se van a ir a acostar al sillón y ver la televisión, ¿no? Claro, Ellos se sí, los mantienen, deportistas no descansan como nosotros, ¿no? así es, y ellos descansan yendo, por ejemplo, a la tina de hielo, por ejemplo. Los tratamientos sí, de fisioterapeuta son fuertes, son dolorosos también, pero estamos en ese proceso para que en agosto pues nuestros atletas se den el mayor rendimiento posible de acuerdo a la preparación y bueno, evitar que las lesiones continúen para que ellos estén al 100%. Profesor Coriolán, y usted como director médico metodológico, este tema debe ser, nos puede dar mucha luz, ¿no? Sobre las lesiones. No sé si este ha sido uno de los retos que usted ha visto en su carrera o hay algún otro que nos puede comentar. Pues bueno, cuando hablamos de lesiones, prácticamente no hablamos de Juegos Olímpicos, porque es difícil de ser lesionados y competir. Son cuestiones que hay que prevenir y no llegar lesionado. Y prácticamente los Juegos Olímpicos han demostrado también actos de heroísmo, puedo decir. Yo no lo vi en medio directo, un gimnasta rumano que se le rompió una ruptura fascicular del bíceps brachial exactamente en la prueba de anillos y completó la prueba y cuando aterrizó se desmayó. Pues hablando de lesiones, me gustaría, pues por la longevidad prácticamente de tanta experiencia olímpica en ser partícipe. Y hablando solamente de México, porque si hablo de Rumania, pues duraría un poco más por las medallas olímpicas y por todo, aunque me acuerdo exactamente de la primera medalla olímpica de oro y con una persona que perduré como colaborador más de 25 años, es un ganador del collar de plata ofrecido de Samaranch, tiene 5 medallas de oro en 5 olimpiadas. Es algo único. Y he tenido el favor de Dios de atenderlo de manera personal. Si hablo de México, mis primeros Juegos Olímpicos de Beijing también me han dado enorme satisfacción. Por eso a lo mejor me quedé de 4 años, ya cumplo 24 y todavía estoy en México, el país que amo profundamente y ya nadie me puede mover de aquí. En 2000 hemos ganado medalla olímpica con Noé Hernández. A lo mejor poca gente sabe que colaboré con él. Y hablando de lesión, así nos conocimos. Tenía una tendinitis en el metatarso como marchista. Y me dijo, atiéndelo. Lo atendí y después se me nació el tema mío que como fisiólogo me encanta ver la respuesta fisiológica y metabólica del atleta y lo seguí en sus entrenamientos en Bolivia. Y prácticamente los resultados se saben y la medalla olímpica no fue un acto así muy sencillo, pero fue muy grato. Y para hablar de mi deporte de alma, canotaje, venimos 6º lugar olímpico, un lugar más que orgulloso en la final, y en la final ganándole nada más y nada menos que al podium del año 2001 a Canadá, a Polonia y a España. Para que después Dios me dio mucha posibilidad y muchos favores. He atendido también atletismo. He visto en directo la final de 5.000 metros planos, donde se conoce muy bien, si estaba René, estaba un poco más empapado con Kenisha Bekele y nuestro Juan Luis Barrios vino 7º. En el mismo Juegos Olímpicos, donde también fui presente, ganamos medalla olímpica en levantamiento de pesas en 75, categoría de 75 kilogramos con Damaris Aguirre. Pues el tema
prácticamente de los procesos selectivos, de las participaciones en los Juegos Olímpicos, de las lesiones. A lo que me refiero que una lesión no es compatible prácticamente con un resultado. Y ahora se ve, ahora como somos casados con el deporte, vemos de todo, y veo en el playoff de la NBA que Kawhi Leonard ya no está y el equipo hace esfuerzos superhumanos para que lo pueda sustituir, pero hay que prevenir estos tipos de lesiones. Yo como médico siempre le he dado consejos a todos, y aparte que la creación, que lo intentamos hacer de un centro de evaluación y seguimiento, ayudándolos a los entrenadores en sí, para que puedan mejorar su gesto motor, porque muchas de las lesiones vienen por un gesto motor inadecuado, es decir, por una mala técnica. Y esta técnica se tiene que ver de manera clara. Si en pesas no hay buena técnica, claro que hay luxaciones de codo, de hombro, hasta de rodilla. Y hay que fortalecer, absolutamente. No es el tema de hoy, pero yo a lo mejor me extendí un poco. Sí, pero es toda su especialidad. Todo, pero yo creo que por ahí vamos. Muchas gracias, profesor. Y nos hablaba de Noé Hernández, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿no? 2000. Sí. Lo recordamos muy bien, ese logro que celebramos mucho los mexicanos. Profesor Sergio, hablando de estos logros, de estos retos, para usted, ¿cuál ha sido como el mayor satisfacción, logro ya en Río, en las competencias? ¿Usted qué recuerda? ¿Qué le genera volver a Río 2016? Mira, el hecho de... En voleibol nada más son 12 equipos los que participan en Juegos Olímpicos. Si te pones a pensar cuántos quedaron en el camino, ¿no? Y 12 equipos no es nada fácil. Entonces, el jugar contra esos equipos y además contra esas estrellas que tienen los equipos, que muchas veces nada más los ves por televisión, y tenerlos ya después ahí frente a ti y que el equipo juegue contra ellos, pues imagínate lo que sientes, ¿no? Tener a lo mejor de lo mejor a nivel mundial en la cancha, ¿no? Entonces, para mí la verdad que yo disfruté mucho esos partidos, esos juegos, y no nada más los juegos que tuvimos en contra de México, sino los otros partidos que pudimos ver desde las series eliminatorias hasta las finales, porque nosotros teníamos que analizar a todos los equipos, ¿no? Claro. Y ese análisis después lo teníamos que traspasar con los jugadores mediante los videos ya preparados para establecer la forma de juego o la forma en cómo se iba a entrenar previo a cada partido que íbamos a tener, ¿no? Hay un aprendizaje entonces también, ¿no? De los demás. Todo ese bagaje que te dan. Y además el hecho de tener, como nosotros estábamos tan cerca de los demás equipos, porque no estábamos en la villa, podíamos asistir a ver los entrenamientos que nos daban oportunidad, los mismos entrenadores de otros equipos nos daban oportunidad. Entonces, eso, como tú acabas de decir, es aprendizaje, ¿no? Y para mí fue muy rica la experiencia porque sí obtuvimos mucha información, tuvimos oportunidad de ver los ritmos y cadencias actuales del entrenamiento de cada equipo, ¿no? Con sus tácticas muy definidas y cada uno en su propia forma de expresión en la cancha, ¿no? Entonces, claro, eso sirvió para nosotros, esa retroalimentación que hubo oportunidad de adquirir en esos juegos. Para mí, en realidad, la oportunidad de estar en Río fue demasiado enriquecedora en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. Entonces, creo que regresé bien servido. La única es que no estuve en la cancha de juego como quisiera, pero todo lo demás lo pude recibir y muy bien. Profesor, ahorita nos comentaba el profesor Coriolán que hay una relación muy especial, ¿no? que hace el entrenador con el jugador, con el deportista. En su caso también usted tuvo la oportunidad de acudir con Daniel Vargas, ¿no? Que también es universitario. Sí.
y sigue teniendo contacto con él, ¿no? ¿Cómo es esa relación que se hace con el deportista también? Si nos pudiera contar un poco de eso. Pues mira, se hace muy familiar. En realidad se hace muy familiar. Y no tanto por los juegos, ¿no? Sino porque Daniel desde los 16, desde los 16 años, él entrena conmigo en Ciudad Universitaria aquí. Entonces, desde que se integra al voleibol, él hace su desarrollo con nosotros y posteriormente no nada más compartimos la cancha representando a la UNAM, sino también en diferentes competencias internacionales que a mí me da la oportunidad de ver su desarrollo técnico, táctico y cómo va creciendo él como jugador y cómo se va cambiando, ¿no? Esa estructura y todo ese eh, cuerpo que va adquiriendo como atleta y posteriormente el nivel que él adquiere como deportista, que le da la oportunidad no nada más de estar con el equipo nacional, sino que él tiene oportunidad después de ser contratado en Europa y ya van 6 o 7 países que él ha tenido la oportunidad de estar en ligas profesionales, pero pues más que nada gracias a su esfuerzo, ¿no? Y yo he sido testigo de ese esfuerzo y de ese desarrollo que él adquirió pues con su aplicación, con su eh, entereza, pero sobre todo con su terquedad para ser uno de los mejores en el país, ¿no? Y eso pues es muy satisfactorio para mí, porque he podido contribuir un poco en su formación y desarrollo. Claro, totalmente, ¿no? Es esa relación. ¿Y cómo ha sido para usted, profesor Hilario? Estaba poniendo ahí unas imágenes del profesor Sergio en Río y también ahorita pongo unas del profesor Hilario, pero usted en su caso, bueno, es un caso especial, ¿no? Porque aparte ha entrenado a su propio hijo, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted la relación y bueno, con Lenia, ¿no? Pues yo estoy muy orgulloso de él, ¿qué más les puedo decir? Como ser humano y como deportista, él ha evolucionado y para satisfacción mía, pues es una persona que comparte su alegría y su experiencia con la sociedad. Entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? Él se ha realizado como deportista, él tiene afortunadamente una profesión también, es egresado de la universidad también como alumno que fue, y de Lenia, pues ella la conocí en el deporte convencional, y cuando ella entró al deporte adaptado, pues me invitó también a participar como entrenador. Y para mí el escuchar, bueno, he tenido el privilegio de escuchar el himno nacional en los Juegos Paralímpicos, en un estadio, por ejemplo, en Brasil. Bueno, primero les platico de Beijing, donde Eduardo se enfrentó en la final contra el chino. Entonces el estadio todo gritando a favor del chino, en el momento en que Eduardo lo derriba y marcan un nipón, que es la marcación máxima en el judo, pues el estadio se inmutó y no se escuchó nada y dándole la victoria a Eduardo. Fue algo muy significativo el escuchar el himno nacional por primera vez, así en un nivel mundial y que me estaba en el podio. Y le comento de Río, Leni estaba también compitiendo contra una brasileña. Y bueno, en el momento en que se estaban entrando al tatami, que es el área de competencia, pues todo el mundo dentro del estadio ovacionando a la brasileña. En el momento en que Leni derriba a la brasileña, pues el estadio cayó. Pero de inmediato se escuchó una ovación reconociendo el triunfo de Lenia. Fue increíble eso, ¿no? Que el público brasileño, después de tener a su favorita y de aplaudirle y apoyarla, pues vitorean también el esfuerzo de Lenia y la felicitan. Bueno, entonces Lenia, pues, en un gesto también deportivo, pues, alza el brazo de la brasileña, también dándole su lugar como competidora que es. Esa es la última competencia que se llevó a cabo en Inglaterra y de nueva cuenta la brasileña quedó en segundo lugar. De nueva cuenta, Lenia venció a esta brasileña. En tercer lugar está la azerbaiyana y la georgiana. Entonces, pues yo muy satisfecho y muy contento porque América está sobresaliendo en deportes de combate donde la supremacía siempre, de manera histórica, ha sido así Asia y algunos países de Europa que han también tenido un desarrollo muy alto en el nivel de judo. Sin embargo, pues aquí hay dos figuras excepcionales que han participado en 3 Juegos Paralímpicos, van por su cuarta edición y bueno, yo estoy muy orgulloso de ellos y de mi hijo, obvio, desde luego. También, y ahí como pueden ver, no estoy solo en este trabajo, no estoy solo.
En el área médica, aparte Perfecto. del doctor Lalú, que también ha estado atento a la preparación de Eduardo, pues está el fisiatra que siempre acompaña a Eduardo y a Lenia. César Cuevas, que también tengo gratitud hacia él, y muchos de ustedes también de conocer a Margarita Cerviño, una gran psicóloga, un gran ser humano también. Los dos son seres humanos increíbles, que además de ejercer su profesión como toda una persona que tiene interés en realizar su actividad profesional al 100%, además tienen un carisma humano. Entonces, eso favorece mucho mi trabajo, se facilita mucho mi trabajo porque ellos están al tanto, desde la cuestión mental hasta la cuestión física, para que ellos tengan un rendimiento del 100%. Entonces, el trabajo no es solo mío, el agradecimiento es para ellos. Desde luego, el doctor Lalú, que está ahora compartiendo con nosotros esta charla, y que en algún momento también estuvo con Eduardo muy cerca de él también. Y pues ahora estamos esperando que continuar con la preparación para que llegue Tokio y ofrecerles también buenos resultados. Espero escuchar de nueva cuenta el himno nacional allá en Tokio. Esperemos así sea, profesor, totalmente. Y profesor Coriolán, pues justo hablábamos de esta relación, ¿no? Que usted nos contaba de 25 años, ¿no? Con uno de los atletas. Es una relación que se extiende, ¿no? A lo largo del tiempo. Para usted, ¿qué representa este recorrido? Ya estamos llegando al final de esta charla, este recorrido de representar a su país, a Rumania y también a México en los Juegos Olímpicos. Reflexión le genera, ¿no? Todos estos años viendo hacia atrás. Pues la reflexión es una sola. El sentido de los Juegos Olímpicos es más que nada el sentido de unidad, el sentido de apertura, el sentido de ética, el sentido de respeto, que siempre lo he tenido para mis atletas y también para mis adversarios. Y para hacer un paréntesis, ustedes saben que Rumania en estos tiempos era un país comunista, y uno de los grandes canoístas y rivales de Rumania, Ivica Ljubic, un serbio, era enfermo y lo atendí. Y podía perder mi trabajo, podía perder hasta mi libertad, y lo atendí. Pues, ¿quién me puede decir? La honestidad, la ética y el fair play son los que nos caracterizan. Yo pues, soy un favorecido de Dios, lo digo una vez más, porque tenía el himno de Rumania en mi botiquín y he escuchado también el himno mexicano. No lo tenía, pero lo he escuchado. Son sentimientos no encontrados, al contrario, son sentimientos que nada más algunos lo podemos vivir, y es un gran favor de Dios. He perdurado tanto tiempo en este medio también por lo que les he comentado anteriormente. Tener el enorme respeto a mi prójimo y más a mi adversario. Es una cuestión muy sencilla, que no, el deporte es sencillo. De hecho, lo dijo Pierre de Coubertin. El deporte es sencillo. A veces perdemos, a veces ganamos, pero nunca tenemos que abandonar y nunca renunciar, y siempre respetar. Correcto, profesor. Entonces, esto que nos cuenta interesantísimo. Usted pudo, en la situación política, digamos, que se vivía en ese tiempo, usted corrió un riesgo, digamos. Sí, ahora lo puedo hacer porque ya no hay ningún riesgo. Ahorita ya no, pero en su momento sí corrió un riesgo. Lo he hecho en los años cuando yo arriesgaba mi libertad. ¿Qué tal, eh? Fascinante esa historia, profesor. No es nada de cuento de hadas o de historias engarzadas como en la tele, no. Claro. Son lo que yo he vivido. Y el mismo campeón, hago otra paréntesis, el mismo campeón que era mi adversario directo, señor. De hecho, ganamos medalla de oro en Moscú, y él fue segundo. Y en Los Ángeles ganamos también oro en 1000 y él nos ganó en 500. Entonces, ¿hablamos de la altura de campeón olímpico o no? No hablamos de cualquier medalla, nada más de medalla de oro. Y lo atendí y con mucho orgullo. Y el que me sugirió que lo atiendo fue el rumano, el que lo atendía. Hubo una cuestión que a mí me ha conmovido de toda la vida, que un deportista dice, atiéndelo a mi adversario que le quitaba la medalla de oro. Es gran cosa. Y estos no son cuentos, y los he vivido. El espíritu deportivo, ¿no? Entonces se impone, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y profesor Sergio, usted como comentario
esta reflexión igual que nos pudiera compartir sobre poder ir a la máxima fiesta, ¿no? Del deporte y representando a México para usted, cómo lo ha vivido y qué piensa hacia el futuro, hacia el pasado y hacia el futuro. Mira, pues para mí, al igual que mis compañeros, siempre ha sido un honor el poder representar a México. Y si tengo la oportunidad de hacerlo otra vez, pues siempre va a seguir siendo un honor el poder estar ahí. Y siempre con mucho respeto hacia los equipos de enfrente, hacia los rivales, o mejor dicho, a los adversarios, siempre darles el respeto, ¿no? Y sobre todo ser pues muy humildes en la victoria y muy, muy serenos en la derrota, ¿no? Porque hay que saber analizar cuándo se gana y por qué se gana, y hay que también analizar por qué se pierde, ¿no? Y cuando se gana, hay que también analizarlo muy bien, porque luego muchas veces, al menos en el voleibol, el ganar en el último set 15-13 es un volado, ¿no? Puede ser para uno o para el otro lado. Pero cuando se pierde hay que ver por qué se pierde también, ¿no? Entonces, todas esas etapas hay que saberlas entender y comprender, y sobre todo transmitírselas a los atletas, que, que es muy importante lo que dice el doctor Coroleán, siempre estar al frente, siempre estar con el fair play. Y, y más nosotros aquí en la UNAM, es algo que debemos de inculcar en nuestros deportistas, porque tarde o temprano ellos, si continúan trabajando y desarrollándose, creo yo que van a tener la oportunidad de representar a México también. Y ese va a ser un logro que va a ser un logro compartido, que a lo mejor en algo vamos a contribuir, pero ya se llevan esa influencia para ellos poder y saber comportarse, ¿no? Y sobre todo el que sepan que es un honor representar no nada más a su institución, a la UNAM, sino también a nuestro país, a México. Y como tal hay que saberlo hacer, ¿no? Muchas gracias, profesor. Totalmente, ¿no? Y más que la lógica del deporte en la universidad, pues es el formativo, ¿no? El que se lleven estos valores, ¿no? Pues aprovechamos rápidamente para saludar al profesor Juan Carlos Robalo, que está por ahí. Arturo Ambriz nos dice en el Facebook, qué orgullo para el deporte universitario contar con 3 grandes entrenadores. Ojalá que hagan más pláticas con ellos para que nos compartan sus experiencias en estos años. Profesor Hilario, en su caso, ¿qué reflexión le genera el haber acudido a los Juegos Paralímpicos, el haber escuchado el himno, como dice, ¿no? Y los objetivos para el futuro, ¿cómo los ve usted? ¿Qué reflexión le genera? Bueno, primeramente, yo estoy muy agradecido con mi alma mater, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque haya hecho una licenciatura en entrenamiento deportivo de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, pues mi alma mater ha sido la UNAM. Me siento agradecido porque pues los conocimientos que he adquirido no solamente ha sido a través de una licenciatura, sino a través de los cursos que he recibido durante muchos años, por lo menos han sido 40 años los que tengo ya al servicio de la UNAM, y es muy gratificante el sentirme siempre respaldado por mi alma mater, por las autoridades de la dirección del deporte universitario, que, bueno, he tenido la fortuna de ser entrenador nacional y he tenido también la fortuna de verme apoyado cuando ha habido necesidad de salir del país para representar a México, sabiendo que las autoridades comprenden esta situación y que pues, de alguna manera han respaldado mi trabajo. Igual, afortunadamente, los eventos en los que he participado a nivel mundial también han sido de retroalimentación para que yo ponga en práctica esos conocimientos dentro de la UNAM con mis judocas. De tal forma que ha habido resultados muy buenos en el deporte universitario también, y espero seguirlos dando todavía unos añitos más, a pesar de que estoy en proceso de jubilación, ¿no? Pero quiero estar todavía, dar mi última aportación, digamos, así un ciclo más para que, pues, irme con la frente muy en alto y saber que he hecho un trabajo, pues, honroso para la universidad, para mi universidad y para México. Y bueno, viene una etapa final que es lo de Tokio,
Ahí creo que ahí terminaría mi actividad como entrenador nacional. Me quedaría unos años más, como le digo, en la universidad. Y bueno, espero ofrecerle a la universidad más medallas en los eventos donde podamos participar. Y sería mi último jalón, digamos, para que pues eso sirva de ejemplo para la posteridad. Totalmente. Muchísimas gracias, profesor Hilario, y a nuestros ponentes. Se nos fue muy rápido esta charla. Y bueno, yo me quedaría con la invitación, con la inspiración para los estudiantes de la UNAM, que se incorporen, ¿no? Exacto, Alguna disciplina a la que les guste, al judo, al exacto. voleibol. También, si les interesa la parte metodológica, pues tenemos el privilegio de contar con los conocimientos del doctor Coriolán en el Centro de Estudio del Deporte de la DGDU. Entonces, hay muchísimas disciplinas que podemos practicar y a veces ni nos enteramos, ¿no? Entonces, una invitación para que se puedan unir. Les agradecemos mucho a nuestros espectadores que nos vieron y nos comentaron. Y pues tiene que acabar esta charla, la primera de este ciclo especial de universitarios en los Juegos Olímpicos. Seguiremos mañana con varios deportistas que tuvieron la oportunidad de participar en México 68 y en otras Olimpiadas para que nos sigan. A lo largo de la semana vamos a tener estas pláticas con universitarios que han participado en alguna edición y va a ser para nosotros un privilegio que nos acompañen, nos comenten, nos den like y nos compartan con todos sus amigos. Les agradecemos mucho, profesor Coriolán, Sergio, profesor Hilario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Doctor Gracias. Lalú, un abrazo. Cuídate Sergio, mucho, un abrazo. Hilario, Sergio y Neftalí y todos los que nos han escuchado. Así es. Muchísimas Gracias. gracias. Doctor. Y que